Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios en esta oportunidad a todos los hermanos y hermanas en Cristo Jesús y a todos los amigos y público en general que por la gracia de Dios todos los días tienen la oportunidad de poder acompañarnos en seguir estudiando este precioso y grandioso mensaje de salvación que Dios ha dispuesto para solucionar el problema del pecado en este mundo, el problema del pecado en los seres humanos, por medio de la justicia de Cristo, por medio del plan de salvación que Dios ha dispuesto y Cristo lo selló, ese plan de salvación con su vida y con su muerte y su resurrección. Entonces, la salvación del cuerpo físico, la salvación de la mente y la salvación en vida espiritual está completamente acabado, sellado y disponible para todo ser humano que desea realmente recibir la salvación por fe y gracia. Ese es el mensaje central de la Biblia. Todos los mensajes de la Biblia apuntan a eso. Por eso estamos estudiando este mensaje de salvación durante este tiempo corto de gracia que Dios ha dispuesto. Estamos en el estudio número 449 de esta serie de salvación por fe y gracia por medio de la justicia de Cristo. Necesitamos comprender qué significa en una forma amplia, completa y perfecta aceptar a Cristo, aceptar su justicia, aceptar la salvación, para que realmente tengamos una vida cristiana verdadera, así como vivieron los patriarcas, así como también experimentaron los profetas, los mensajeros de Dios, y así como los discípulos también llegaron a experimentar la salvación, una vida victoriosa y poderosa, y todos ellos predicaron este evangelio con poder en el tiempo en que ellos vivieron. Mas a nosotros nos ha tocado vivir en este tiempo y necesitamos apropiarnos y experimentar la misma vida cristiana con poder. Como dice el apóstol Pablo en Romanos 1, 16 al 18, el Evangelio, la buena noticia, es poder de Dios para salvación, solamente dice para los que creen, nada más. Necesitamos una fe verdadera, una fe genuina, una fe activa, una fe que nos conecte a Cristo, una fe que pueda liberarnos del mundo, desconectarnos del mundo, del yo del mundo y de Satanás, y pueda unirnos a Cristo. Para que unido a Cristo, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 11, injertado a Cristo, dice, así como una rama silvestre unido a la raíz santa, también la rama comienza una vida santa. Así el verdadero cristiano, que por fe acepta a Cristo, entrega su vida, cuerpo, alma y espíritu, para ser totalmente cambiado, santificado, comienza una vida cristiana de santidad,
porque está conectado a Cristo que tiene una vida santa. Y además vivió en este mundo una vida santa sin caer en pecado. Una vida llena de las obras de Dios. Una vida llena de amor verdadero al prójimo. Esa vida nos quiere conceder si es que nosotros aceptamos a Cristo. Entonces, cristianismo es una experiencia, es una vivencia. No es una teoría. No es seguir viviendo en pecado. No es seguir cayendo en tentaciones. Solamente el hombre carnal, el hombre con corazón egoísta, con mente humana, puede caer en pecado. Pero en el nuevo nacimiento, el creyente verdadero recibe la vida de Cristo, recibe la justicia de Cristo, recibe el carácter de Cristo, recibe la imagen de Cristo. Ese es el mensaje de justificación por la fe. Y como venimos estudiando ya durante ya más de un mes acerca de este mensaje, cómo fue presentado por 3 mensajeros que Dios utilizó en 1888, en el Congreso de Minneapolis, donde el adventismo estaba reunido, representado de todo el mundo con más de 90 delegados. Y en ese congreso Dios envió este precioso y grandioso mensaje para despertar al pueblo adventista, para que el pueblo adventista pueda recibir por fe y gracia, para que el pueblo adventista pueda renunciar a obedecer la ley de los 10 mandamientos humanamente, carnalmente, y para que se apropie de la justicia de Cristo y pueda experimentar una nueva vida de conversión, un nuevo nacimiento, y así el pueblo adventista debía recibir la lluvia tardía y debía dar el fuerte pregón con la obra médico-misionera. Porque el hombre, por más buen religioso que sea, por más buen adventista o guardador de la ley que sea, su carácter nunca va a cambiar y nunca va a tener la mente de Cristo, esa mente que obró la obra médico-misionera en Cristo cuando estaba en esta tierra. Solamente recibiendo por fe y gracia, el verdadero adventista religioso puede también manifestar, reflejar y vivir la vida de Cristo, predicando, enseñando y llevando a los enfermos a Cristo para que sean sanados espiritualmente y físicamente y mentalmente. Ese mensaje se presentó durante el congreso que se desarrolló del 10 de octubre al 4 de noviembre. Pero en ese congreso, desde los líderes, dirigentes adventistas, los delegados que eran todos pastores, rechazaron este mensaje. Por eso este mensaje quedó hasta hoy. Si este mensaje hubiera sido aceptado de Cristo nuestra justicia, ya el mensaje se hubiera predicado, se hubiera finalizado de predicar en este mundo, ya Cristo hubiera venido y nosotros no estaríamos aquí estudiando ni con ese deseo de poder apropiarnos de Cristo para poder ser protagonistas
por fe y gracia en llevar este mensaje al mundo. Podríamos decir, por ese rechazo general, la rebelión, dice, fue general. Por ese rechazo, ahora a nosotros nos ha tocado estudiar. Pero también, como hemos estudiado, la historia se repetirá. En este tiempo también, los religiosos, el adventismo, nuevamente, dice, rechazará. Muy pocos son los que aceptarán. Quizás en este tiempo Dios tenga 7,000, como en el tiempo del profeta Elías, cuando el pueblo adventista había apostatado. Había 7,000 todavía que estaban dispuestos a aceptar. O en el tiempo de Gedeón, había 300 que estaban dispuestos a iluminar con las teas y así tener éxito sobre los enemigos. Hoy en día también el mayor enemigo es el yo, es el hombre carnal, el yo egoísta. Y los otros enemigos son el mundo, los deseos del mundo, la avaricia, los deseos de los ojos, la concupiscencia de las cosas. Y el tercer enemigo es el enemigo de Dios, Satanás. ¿Cómo vencieron los 300 con Gedeón? Solamente con teas que iluminaron. Hoy también el mundo necesita ser iluminado con este mensaje de Cristo, nuestra justicia, salvación por fe y gracia sin obras de la ley. Así como en el estudio anterior hemos aprendido, no se desecha en el plan de salvación las obras. Y decía, pero las obras deben ser primero, no. Primero es la fe, primero es la salvación, primero es la vida nueva, primero es tener la justicia, el carácter de Cristo, primero es tener el Espíritu Santo, vida espiritual. Ahora sí vendrán las obras. Pero el mundo religioso y el adventismo lo ha volteado al revés, lo ha invertido. Primero las obras de la ley, pensando que, como los judíos, obedeciendo la ley, guardando el sábado, cumpliendo reuniones, programas, ceremonias, vamos a llegar a ser santos, vamos a llegar a ser perfectos. No. Primero es recibir una vida de santidad, una vida nueva. Y hemos visto cómo el adventismo, tanto predicar la ley la copia nada más, sin predicar a Cristo, la ley original, quedó, dice, seco como las colinas de Gilboa. Vida espiritual, seco, sin vida, sin poder. Por eso el mundo religioso levantó la voz contra los adventistas y dijo, los adventistas solo predican la ley y la ley y la ley. Y obedecen la ley, pero no predican a Cristo, ni obedecen a Cristo, ni viven la vida de Cristo, ni tienen el carácter de Cristo. Entonces, por eso, dice, los adventistas necesitan recibir a Cristo, la justicia de Cristo, para exaltar verdaderamente la ley. Hemos visto cómo el pueblo adventista profesa, pretende guardar los mandamientos de Dios, pero se opone a Cristo nuestra justicia. Y no puede comprender, dice, las maravillas de la ley. Negligencian y descuidan
presentar, dice, a Cristo nuestra justicia en su amplio significado en el plan de redención, y solamente se detienen en teorías, raciocinios y predicar sermones argumentativos, teoría sin poder. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es el secreto para ser liberado de esa vida de tibieza, de esa vida adventista sin poder, sin espíritu? Y hoy vamos a continuar estudiando la solución. Lo encontramos en el libro Materiales de Elena White de 1888, página 822, y también páginas 669 y 670. Dice así: hombres no convertidos han ocupado el púlpito predicando, dice, entre los adventistas y también entre todos los religiosos. Su corazón nunca experimentó por medio de viva, apegada y confiante de fe. O sea, la vida de los predicadores nunca experimentó una vida viva en Cristo por la fe. ¿Cómo entonces pueden ellos predicar del amor, de la simpatía, del perdón de Dios para todos los pecados? Si no han experimentado, dice, no tienen amor, no tienen a Cristo, ¿cómo pueden predicar? ¿Cómo pueden ellos decir, mirad a Cristo y vivid? Así como Moisés levantó en una asta una serpiente de bronce, para que ahora Moisés dijo, todos los israelitas mordidos por la serpiente ardiente en el desierto, para que no mueran, tenían que mirar a esa serpiente de bronce, la figura, y ser sanados instantáneamente. ¿Cómo hoy, dice, los predicadores pueden decir, presentar a Cristo en alto y decir, mirad a Cristo, aceptad a Cristo por fe, y como por milagro, el mayor milagro, su vida se transformará y recibirán una vida nueva en Cristo Jesús, como dice Pablo en 2 Corintios 5:17. Una vida santa, una vida con el carácter de Cristo, una nueva creación. ¿Cómo pueden decir? Como no pueden decir, entonces el pueblo adventista, los religiosos, siguen viviendo en la vida carnal, pecaminosa, con mente carnal, con corazón egoísta, y quieren obedecer la palabra de Dios. Y su vida externa cambia y aparentemente son obedientes, cumplidores de la palabra de Dios, pero su corazón sigue siendo pecaminoso, sigue siendo egoísta, su mente sigue siendo mente terrenal, buscando las cosas terrenales. Por eso dice, el mensaje de salvación no tiene poder, ha perdido poder en las prédicas. Mirando para la cruz del Calvario, sentiréis el deseo de llevar la cruz de Cristo. Por eso hoy el adventismo, el cristianismo, los religiosos no pueden cargar la cruz de Cristo. Porque la salvación es condicional. ¿Cuál es la condición? Hay dos condiciones grandes. La condición no es
obediencia a la ley. La obediencia viene como resultado, como fruto. La condición es estar dispuesto a dejar la vida del yo, la vida egoísta de pecado. Y estar dispuesto a dejar el mundo, estar dispuesto a obedecer a Satanás. Esa es la primera condición. A eso lo llama la Biblia pecado. Pecado en el corazón, la raíz, pecado del mundo, que está lleno el mundo de pecado. Todo lo que nuestros ojos ven y tocan está detrás de todas las cosas, está el pecado, está escondido, está camuflado. Satanás nunca presenta el pecado como pecado. Y tercero, Satanás también se disfraza como ángel de luz. Estudia la Biblia, 6,000 años estudiando la Biblia, y tuerce las Escrituras y invierte las Escrituras para confundir, para que la obediencia no sea verdadera. Entonces, la primera condición para mirar a Cristo y recibir a Cristo es renunciar al yo, al mundo y al enemigo. Y la segunda condición es estar dispuesto ahora a vivir la vida nueva, vivir la vida espiritual, vivir la vida de Cristo. Pero no vivir solo en vida espiritual, en vida nueva, sino dirigido por el Espíritu Santo. Vivir con Cristo, andar con Cristo, seguir a Cristo, así como los discípulos, por el poder y la gracia de Dios, dejaron todo y siguieron a Jesús todos los días, día y noche, y aprendieron de Cristo. Y Jesús dijo: yo voy a seguir todavía en este mundo, dijo, pero no en persona. Voy a enviar el Consolador, el Espíritu Santo. Y si ustedes me aceptan, entonces el Espíritu Santo, mi representante, les va a conducir, les va a enseñar, Él va a ser el maestro, les va a defender, les va a sostener, les va a aconsejar, les va a hacer recordar, y van a estar seguros porque Él es mi representante. Entonces, esa es la segunda grande condición, estar dispuesto a vivir. Es como cuando alguien recibe un vestido nuevo, que es la vida nueva, el manto de la justicia de Cristo. Tiene que estar dispuesto a ponerse el vestido, el traje, y de sacar y desechar el vestido humano, el carácter humano. El carácter humano es hijo de ira. Y ahora recibir el nuevo vestido, el carácter de Cristo, un carácter de amor, paciente, tolerante, bondadoso, misericordioso. Esa es la condición. Pero muchos quieren aceptar la salvación, quieren aceptar a Cristo, quieren aceptar el perdón, pero no quieren vivir en la vida nueva. Quieren seguir viviendo la vida del mundo, seguir estudiando en el mundo, trabajando en el mundo, buscando los afanes del mundo, buscándose la vida honradamente, como dicen muchos, y seguir viviendo en las ciudades, buscando comodidad. Pero al mismo tiempo quieren ser religiosos cumpliendo ceremonias nada más, asistiendo a los cultos, cumpliendo programas, ceremonias, nada más. Pero Jesús claramente dijo: no se puede servir a Mamón, al mundo, al yo, y al mismo tiempo servir a Dios, a Cristo. Imposible. Esa es la religión que predican los predicadores sin Cristo, sin amor, sin conversión.
¿Puede alguien mirar y contemplar el sacrificio del amado Hijo de Dios sin que su corazón sea sensibilizado y quebrantado, listo para entregarse a Dios de corazón y alma? Necesitan que Cristo sea levantado, que Cristo sea predicado. Porque Cristo, ¿qué es? Cristo es la ley viviente. Necesitamos predicar la ley en la letra y la ley viviente que es Cristo. Porque Cristo ya murió, vivió, murió, resucitó, está en el cielo intercediendo. Cristo es un Salvador vivo, no es muerto. Entonces, Cristo debe ser presentado al mundo. Presentar a Cristo es presentar la ley. Ahora veamos qué es lo que la mensajera del Señor estaba levantando alto en alto el verdadero mensaje. En la página 832 de Materiales de Elena White de 1888. Es el segundo tomo, 832. La compaginación es en inglés. Viene entre paréntesis en los libros que ustedes van a encontrar en Internet. Todos estos libros están en Internet. Y físicamente también ya existen en castellano. Si alguien desea tener el libro físico, puede pedirnos al número de celular que está en WhatsApp. Vamos a colocar el número de celular en WhatsApp para que puedan pedir. Leamos en la página 300 o 832 esta cita que dice: la solución para el adventismo y para el mundo religioso. Sea este punto plenamente establecido en todas las mentes. Si aceptamos a Cristo como nuestro Redentor, precisamos aceptarlo como el soberano. No podemos tener certeza y perfecta confianza en Cristo como nuestro Salvador personal mientras no lo reconocemos como nuestro Rey y somos obedientes a sus mandamientos. No es solamente aceptar a Cristo como el Salvador, como el que perdona, el que da vida nueva, el que da todas las bendiciones espirituales, sino hay que aceptarlo también, dice, a Cristo como Rey soberano, como un Rey que primero va a reinar en el corazón, en la mente nueva, en el nuevo templo del Espíritu Santo que es el nuevo creyente. Pero si todavía no hemos nacido a vida nueva, si no tenemos el carácter de Cristo, la justicia de Cristo, todavía somos hombres viejos. Todavía somos templo destruido, físicamente enfermo, espiritualmente sin Cristo y mentalmente con mente terrenal, destruido. Necesitamos aceptar a Cristo para que pueda reconstruirlo de nuevo, una nueva vida, para que Cristo ahora reine en el corazón, reino de gracia. Y si Cristo es Rey, entonces ahora seremos obedientes. Porque todo reino que no tiene siervos, súbditos obedientes, el reino desaparece, fracasa. Si los siervos, si los súbditos se rebelan y no son obedientes, el reino fracasa. Entonces necesitamos tener a Cristo en el corazón, que es el Rey, y nosotros naturalmente en nueva vida seremos obedientes. Por eso la obediencia no es primero. Antes de recibir a Cristo, antes de tener vida nueva, no
Dios no exige obediencia, porque un hombre carnal, con mente carnal, egoísta, nunca va a ser obediente. Romanos 8:7 que dice, el hombre carnal es enemigo de Dios. ¿Cómo un enemigo puede ser obediente? No puede. Y además allí dice que el hombre carnal nunca va a poder sujetarse, someterse a la ley perfectamente. En otras palabras, nunca va a poder cumplir, obedecer perfectamente, completamente a cabalidad la ley de Dios. Siempre va a fallar, aunque sea en un punto, como dice el apóstol Santiago. Y el que falla en un punto se hace culpable de todo, dice. Entonces, por eso el hombre carnal nunca va a poder cumplir la ley de Dios. ¿Qué necesita? Primero necesita aceptar a Cristo también, no como Salvador solamente, sino como Rey, que reine en el trono del corazón nuevo, limpio. Y el creyente será obediente. Así evidenciamos nuestra lealtad a Dios. Nuestra fe tiene entonces el timbre genuino porque es una fe que opera, ella opera o obra por amor. Porque Cristo Rey en el corazón, Cristo Salvador en el corazón, Él es el amor. La ley de Dios es copia nada más del amor. La ley de amor no nos puede cambiar nuestra vida, no puede salvarnos. El que salva, el que cambia, es la fuente del amor. El amor verdadero es Cristo en vida. Entonces, Cristo en el corazón, nuestra fe obrará por amor. Decid esto de vuestro corazón: Señor, creo que moriste para rescatar mi alma. Si le diste tanto valor al alma, que llegaste a dar tu vida por la mía, me mostraré sensible. Entrego mi vida a ti. Eso es entregar el corazón. Te entrego mi vida entera, cuerpo, alma y espíritu, con todos mis talentos, con toda mi fuerza, con toda mi habilidad, con todo mi tiempo, con todas mis riquezas, con todo me entrego, Señor. Con todas sus posibilidades, en toda mi debilidad, a tu cuidado. Entonces la voluntad debe ser colocada en completa armonía con la voluntad de Dios. Entregar nuestra voluntad para ya no hacer nuestra voluntad. Porque nuestra voluntad, ¿qué dice? Al joven, a la señorita le dice: tienes que estudiar, ser profesional y ganar dinero, y siendo profesional vas a predicar el evangelio. ¿Y dónde se educa? En el mundo. Educación del mundo. El mundo es de Satanás. Satanás estableció la educación del mundo. ¿Creen ustedes que Satanás podrá educar a un joven, a una señorita, para Cristo, para que predique el evangelio? ¿Un enemigo educando para su enemigo? Eso no es razonable. Eso nunca va a ocurrir. Por eso el joven y la señorita, si quiere salvación, vida eterna y permanecer firme en estos tiempos difíciles y tener vida eterna, necesita entregar su voluntad. Ya no para hacer su voluntad, pero ya los que no estudian, su voluntad, ¿qué le dice? La voluntad del ser humano carnal es cada día buscarse la vida. Y si es rico, empresario, cuidar sus empresas, hacer funcionar su trabajo, cuidar su capital, su dinero. Ese es su afán, su carga, su voluntad. Pero ahora, si entregó su voluntad, va a tener que hacer la voluntad de Cristo, de Dios.
¿Cuál es la voluntad de Dios? Jesús respondió y dijo, la voluntad de Dios es acabar su obra, dijo. La voluntad de Dios es predicar, enseñar el Evangelio. La voluntad de Dios es hacer obra médico-misionera por fe y gracia, con la vida de Cristo, con el carácter de Cristo, con el amor de Dios. Así entonces el adventismo puede ser liberado, dice, de solo predicar la ley y la ley. Ahora sí puede entender que la ley verdadera es Cristo, porque la ley es copia del carácter de Cristo. La Biblia es fotografía de Dios. Los libros de los testimonios son inspiración de Dios. La fuente es Dios, la fuente es Cristo. Cuando esto es efectuado, no será repelido ningún rayo de luz que incide sobre el corazón y sobre los recesos de la mente. El alma no será obstruida por el preconcepto, llamando a la luz tinieblas y a las tinieblas luz. Nadie podrá rechazar, dice, la luz de la justificación por la fe ya. Necesita nueva vida. Sigamos entonces analizando, estudiando, informándonos y recuperando y rescatando el mensaje de la justificación por la fe, la mina abandonada de la justicia por la fe en 1888 por el pueblo adventista. Y ahora tenemos nosotros el privilegio, la suerte, podemos decir, encontrar esa mina que puede solucionar nuestra vida corta en este mundo y nos puede dar la vida eterna. Ahora veamos en materiales de Elena White de 1888 acerca de la ley. Estamos estudiando Cristo y la ley, la justicia de Cristo en relación con la ley. La página 894. Dice la hermana White, la mensajera del Señor de 1888. Me sentí muy triste cuando vi ministros andando y trabajando a la luz de las chispas de su propio fuego. Ministros que no estaban obteniendo alimento espiritual de Cristo. El pan de vida es Cristo, dijo. Sus propias almas estaban tan destituidas del maná celestial, del pan de vida de Cristo. Y como resultado, estaban como las colinas de Gilboa, destituidas de rocío y de lluvia del Espíritu Santo. En sus corazones, Cristo no era una presencia permanente. Así se encontraba el ministerio, los pastores, los líderes. Y si hasta hoy este mensaje no ha sido recuperado, no ha sido aceptado, y con ese mensaje no se está iluminando el mundo, entonces sigue esta misma condición del ministerio adventista y de todas las religiones. ¿Cómo podrían hablar inteligentemente de aquel a quien nunca habían conocido por un conocimiento experimental? El adventismo dice no conoce a Cristo. Solo sabe que Cristo existe, solo sabe que Dios existe. Y creen como los demonios, dice el apóstol Santiago, porque también los demonios creen y tiemblan que Dios existe. Pero su fe es una fe superficial, una fe que no es verdadera, porque la fe verdadera conecta a Cristo, une a Cristo,
uno se entrega cuerpo, alma y espíritu. Así como en un matrimonio podemos decir, cuando se casan dos jóvenes, la mujer, la señorita, se entrega al varón completamente. Cuerpo, alma y espíritu se entrega. Así dice que el verdadero creyente por fe debe entregar su vida a Cristo, para que Cristo lo posea, para que Cristo la transforme, para que Cristo lo eduque en vida espiritual, en nueva vida. No educación a la vida carnal. No estamos hablando de carne santa. El plan de salvación, la justificación por la fe, que es la salvación verdadera, no enseña que el hombre carnal se vuelve santo. No enseña que el hombre carnal con mente carnal y corazón egoísta va a llegar a ser obediente a la ley de Dios. No. El hombre carnal debe morir, debe ser crucificado. Necesitamos nuevo hombre. Ese es el mayor milagro. El milagro necesita fe. Cuando Jesús estaba en esta tierra, los enfermos fueron sanados por fe. Aquel paralítico ejerció fe en Cristo. Su fe le llevó a que lo lleven hasta por el techo, perforaron y llegó a encontrar a Cristo. Y Jesús le dijo: tus pecados son perdonados, levántate y anda. Su fe le llevó a levantarse y caminar. Ya no era paralítico, ahora sus miembros tenían vida, activo. Así es la vida espiritual. Si creemos en la justicia de Cristo, comenzaremos a vivir, como por un milagro, una vida espiritual totalmente diferente, que vamos a vivir la vida de Cristo, seguiremos el ejemplo de Cristo, nos bautizaremos como Cristo, el Espíritu nos llevará al desierto, al campo, a la montaña, y en la montaña nos preparará en la obra médico-misionera, en la escuela de Cristo, en la gran biblioteca de la naturaleza, en el gran laboratorio que es la naturaleza, y nos traerá el Espíritu al ministerio de llevar este evangelio al mundo con el poder de Dios. Nada podrá impedir al verdadero cristiano con el Espíritu Santo. Así como Jesús predicó el evangelio y nada pudo impedirlo, hasta que a la final entregó su vida. Aún en la cruz seguía predicando, y uno de los ladrones que estaban en la cruz aceptó a Cristo y se convirtió y recibió la vida eterna por fe y gracia. Pregunto especialmente a los adventistas: ¿el ladrón en la cruz obedeció la ley de Dios para salvarse? No. Aceptó a Cristo, entregó su vida y recibió una vida de obediencia. Si no hubiera muerto, hubiera vivido una vida de obediencia perfecta a los mandamientos de Dios. Así como los discípulos, como no murieron, vivieron una vida de obediencia en nueva vida en Cristo. Nicodemo también desechó su vida de obediencia a la ley carnalmente, humanamente, aunque él era maestro, bautizado, dirigente, líder, pero su obediencia no valía. Necesitaba nacer del Espíritu para ser obediente verdadero. Eso es mensaje de justificación por la fe. Aceptar el pan de vida, aceptar el maná celestial. Si aceptamos a Cristo, el pan de vida,
El pan que tiene vida, poder, se multiplicará. Así como aquellos 5 panes que Cristo oró a su Padre y la bendición vino y los panes se multiplicaron. Así este mensaje de la justicia de Cristo se multiplicará para todo el mundo. Y nosotros, si es que aceptamos este mensaje, llevaremos ese pan al mundo. Ya no habrá tiempo para dedicarse a la vida de este mundo. Terminemos de leer el párrafo de la página 894, Materiales de Elena White. Debemos ver a Cristo como Él es. A los ojos de la fe debemos discernir la gloria del unigénito del Padre. Necesitamos los ojos de la fe, necesitamos los oídos de la fe, necesitamos las manos de la fe, necesitamos los pies de la fe. Y veremos a Cristo lleno de gracia y de verdad. Al no apreciar el Espíritu de Cristo, al tomar suposiciones erradas en la controversia sobre la ley en Gálatas, una cuestión que muchos no comprendieron plenamente delante de la posición errada que tomaron los adventistas, la Iglesia ha sufrido una triste pérdida. No ha podido aceptar a Cristo, porque los mensajeros del Señor presentaron en el libro de Gálatas capítulo 3, 24, que dice allá: la ley de los 10 mandamientos es el ayo que nos lleva a Cristo, para ser justificado, para recibir una vida nueva, una vida justa de Cristo, dijeron. Y ese mensaje fue rechazado. Los adventistas, ¿qué dijeron? Desde los líderes todos, ¿qué dijeron? Y hasta el día de hoy, todos los guardadores del sábado, no interesa qué nombre adventista tenga su iglesia, ¿qué dicen? Dicen que esa ley que lleva a Cristo es la ley ceremonial, dicen. Y no se dan cuenta que era la ley de los 10 mandamientos que Dios mandó para que nos lleve a Cristo. Dios no mandó para que el hombre carnal obedezca la ley de los 10 mandamientos, sino mandó para que lo lleve a Cristo, para recibir una vida santa, perfecta, la vida de Cristo, para ahora sí comenzar a obedecer naturalmente, para que la obediencia sea una delicia. Pero ese mensaje fue rechazado, dice. Por eso perdieron, dice, la iglesia ha sufrido una triste pérdida hasta el día de hoy. ¿Quién? La iglesia adventista. La condición espiritual de la iglesia en general, dice, ¿quién? Adventista, está representada por las palabras del testigo fiel y verdadero. Todavía, dice aquel que ama las almas por quien murió, ese testigo fiel Jesús que murió, dice, tengo un poco contra ti, porque has dejado tu primer amor. Y eres, dice, pobre, miserable, ciego, pero todavía, dice, puedes ser salvo. La posición tomada por muchos durante la Conferencia General de Minneapolis en 1888 testimonia de su condición desprovista de Cristo. El pueblo adventista sin Cristo por haber rechazado a Cristo nuestra justicia. La amonestación a tal persona es: acuérdate pues de dónde caíste y arrepiéntete y haz las primeras obras, las obras de amor, si no, en breve vendré a ti y sacaré de su lugar el candelero
o sea, el Espíritu Santo, y no si no te arrepientes. Así que necesita arrepentimiento, nueva conversión, nuevo nacimiento y recibir el manto de la justicia de Cristo, el carácter de Cristo, la imagen de Cristo, la vida de Cristo. ¿Y cómo uno puede vivir con la vida de Cristo, con el carácter de Cristo, con el amor de Dios en el corazón? Feliz. Los hogares adventistas, ¿cómo pueden ser? Un hogar, dulce hogar, un hogar sin sombras, un hogar pedazo de cielo en la tierra, donde el amor reina, Cristo reina en el corazón. ¿Y los hijos cómo serán? Serán, dice, como esquinas de un palacio, dice el salmista David, rectos, santos, justos, buenos. De tal palo, tal astilla, tal la madre, tal la hija. Una madre lleno del amor, lleno de justicia, lleno de Cristo, las hijas también serán llenos de amor, llenos de justicia. Una iglesia llena de amor, trabajando todos por amor, no por obligación, no dirigidos por pastores. Los pastores no deben revolotear en las iglesias, dice, deben ir a buscar a las almas nuevas. Los miembros deben trabajar impulsados por el amor. El apóstol Pablo dice, el amor me impulsa, el amor me constriñe. 2 Corintios 3:14 al 18. Entonces, esa es la verdadera vida cristiana. El amor, ¿qué hará? El amor llevará como al samaritano que se compadeció de aquel hombre asaltado en el camino y dejado herido. El amor lo llevó a compadecerse. Pero como el sacerdote, el levita, no tenían amor, solo eran cumplidores de la ley a la letra, no se compadecieron. Así hoy el adventismo, no importa sea de la corporación, no sea de las iglesias adventistas que se han separado y se han organizado para hacer la reforma, no interesa sean del ministerio independiente, no interesa sean de grupos adventistas. Si no tienen el amor de Dios en el corazón, nunca se compadecerán de la humanidad, del mundo que está esperando enfermo físicamente, enfermo mentalmente y sin vida espiritual. Si no tienen el amor de Cristo, la justicia de Cristo en el corazón, pasarán de largo y solamente se dedicarán a la vida egoísta, a estudiar para sí, ser profesional para sí, a trabajar para sí, a buscar riqueza para sí, a buscarse la vida todos los días para sí, los afanes de este mundo. Triste vida, como el joven rico que se fue triste a vivir en este mundo. ¿Y cómo terminará la vida de los adventistas, la vida de los religiosos en este mundo, sin el amor de Dios, sin la justicia de Dios, sin el carácter de Dios? ¿Cómo terminará? Triste, porque el sistema nos aplastará. Sin Cristo, los poderes de este mundo nos privarán de la libertad, nos manejarán, nos manipularán. Ya están preparando mecanismos modernos científicos para manejarnos por internet, para manejarnos por el celular, para manejarnos por medios modernos que están elaborando. Quizás serán las vacunas uno de los medios. ¿Quién sabe? Debemos preguntar al consejero verdadero, al Espíritu Santo, para no equivocarnos. Pero Cristo es la verdadera ley de libertad, dice el apóstol Santiago. Cristo es la verdad. La ley es copia de la verdad nada más. Necesitamos a Cristo.
Cristo dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Si ustedes aceptan la verdad en el corazón, la verdad os libertará. ¿De qué nos va a libertar? Nos va a libertar del pecado que está en el corazón, la fuente del pecado. Jesús dijo, del corazón salen todos los males. Y la verdad, Cristo nos libertará del mundo que nos esclaviza. Y la verdad nos libertará de Satanás, del enemigo de Dios. Por eso Santiago no se equivoca cuando dice, someteos a Dios y el diablo huirá de vosotros. Victoria sobre el pecado. El mensaje de justificación tiene poder, porque Cristo es poder. La letra de la ley no tiene poder. La letra dice mata. Segunda de Corintios capítulo 3. Todo el capítulo, hasta el verso 18, nos habla de esto. La ley dice, no tiene poder porque es letra muerta, es ministerio de muerte, es maldición para el que quiere obedecer la ley en vida carnal, pero el que obedece en vida espiritual, porque el Espíritu Santo obra la obediencia, Cristo obra la obediencia. Por eso el apóstol Pablo en Filipenses que dice, ocupaos en vuestra salvación. Dios es el que obra en vosotros tanto el querer y el hacer. Una vida poderosa. Pero hoy en día el adventismo utiliza mal la ley. En el próximo estudio, la mensajera del Señor va a presentar en el Congreso de Minneapolis y para todos los adventistas el mal uso de la ley. ¿Cómo es el correcto uso de la ley? El correcto uso de la ley es aceptar la ley como un espejo que nos va a mostrar nuestro pecado. Aceptar la ley como un ayo que nos va a llevar a Cristo nada más. La ley no nos dice obedéceme. ¿A quién hay que obedecer? A Cristo, la ley verdadera. Cuando Cristo esté en el corazón, cuando el amor esté en el corazón, cuando el Espíritu Santo haya escrito la ley en el corazón, como dice 2 Corintios 3, entonces la obediencia brotará del corazón. Obedeceremos como el apóstol Pablo. Pablo recibió a Cristo, aceptó a Cristo y luego comenzó a obedecer a Cristo. Cuando obedecía a la ley de Dios, era enemigo de Cristo, enemigo de los cristianos. Pablo, en el libro de Filipenses, capítulo 3, allí cuenta su historia. ¿Qué dice el apóstol Pablo allí? Allí dice, yo era del pueblo de Dios, dice. Yo era, dice, conocedor de la ley de los 10 mandamientos, y yo cumplía estrictamente, dice, los 10 mandamientos. En cuanto a la justicia de la ley escrita era impecable, dice. Pero el problema que tenía es que mi corazón no estaba conforme, no estaba contento, no estaba feliz. Yo tenía cólera, ira, dice, contra mi prójimo. ¿Quiénes? Los cristianos seguidores de Cristo. Yo llevé a muchos, dice, a la cárcel. Yo llevé a muchos a Jerusalén a condenarlo a la muerte. Yo era perseguidor, dice, pero era estricto cumplidor de la ley, porque no entendía que la ley era Cristo. Así como mis hermanos judíos, dice, yo era fariseo, dice, así como los fariseos eran doctores de la ley, estrictos guardaderos de la ley, y despreciaba a mi prójimo, dice. Así como el fariseo en el templo despreció al publicano. Dijo, yo no soy como ese publicano, dijo. Despreciador. No tenía amor, dice, en el corazón. Solo yo cumplía la ley de amor escrita.
Ahora cuando Jesús se me presentó, dice, en el camino a Damasco, acepté a Cristo, dije, Señor, ¿qué quieres que haga? Estoy dispuesto ahora a seguirte a ti. Y Jesús me dijo, anda a Damasco, preséntate a la iglesia de los cristianos, y allí el que dirige esa iglesia te va a decir qué es lo que tienes que hacer. Entonces, ¿qué le dijo el dirigente en Damasco de la iglesia? Primero, oró al Señor y le entregó a Cristo y fue sanado. Y luego, fue bautizado. Y luego, ¿a dónde fue enviado? Al desierto de Arabia, para que el Espíritu Santo Cristo lo prepare nuevamente. Ahora sí, en la escuela de Cristo, ya no en la escuela de la ley de Gamaliel en Jerusalén. Necesitamos, como adventistas, pasar de la escuela adventista a la escuela de Cristo en el desierto, en la montaña, en los puestos de avanzada, donde ningún ser humano nos enseñe, sino donde el Espíritu Santo nos enseñe. Tenemos que estudiar la Biblia, la ley, los estatutos, los testimonios, mensaje de justicia por la fe, día y noche, pidiendo sabiduría de Dios, para que no digamos yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, para que no digamos yo soy de la corporación, yo soy de los adventistas reformados, yo soy de los ministerios independientes, yo soy de los grupos adventistas, yo soy protestante, yo soy evangélico, yo soy católico. No, todos seremos de Cristo. El nombre no interesa, el nombre no salva, la iglesia no salva. La iglesia es para predicar, ya hemos estudiado eso también. Si tu ministerio, si tu corporación, si tu iglesia adventista reformada, si tu iglesia ministerio independiente reformado también, si tu grupo reformado, si tu iglesia es organizado para salir a predicar todos los días en la obra médico-misionera activamente, es el verdadero pueblo de Dios, es la verdadera iglesia de Dios. Pero si todos los días no salen, si solamente los sábados se reúnen, hacen cultos, hacen alguna obra misionera de vez en cuando, entonces no es la iglesia de Dios, es la sinagoga de Satanás, dice. Satanás se ha metido, se ha introducido y está impidiendo que la iglesia sea activo. Ahí está el problema. Necesitamos liberación. ¿Qué nos va a liberar? El mensaje de la justicia por la fe. Que Dios bendiga este mensaje. Gracias a Dios. Gracias también a los hermanos por su amable comprensión y atención. Será hasta el próximo estudio. Amén. Así sea.